El tema de hoy: ansiedad, miedo, insomnio, depresión y ataques de pánico. Solo Cristo puede salvar. La sociedad está saturada de ruido, presiones y de apariencia. Y muchos buscan seguridad en riquezas, quieren mostrarse fuertes, capaces de perseguir cualquier logro humano. Pero debajo de todo eso hay multitudes, incluso dentro de la iglesia, viviendo en silencio, con dolor, con insomnio, con ataques de pánico, pensamientos destructivos. Personas que sonríen en público, pero que lloran en secreto. Cristianos que predican, sirven y trabajan, pero que por dentro sienten que se están apagando. Y eso se llama ansiedad, insomnio, tristeza oculta, depresión disfrazada. Nadie se escapa. No importa si eres joven, si eres adulto, si estás casado, soltero, si eres pastor o miembro de una iglesia. Hay días donde el alma se cae aunque el cuerpo siga de pie. En esta época es donde las personas están más conectadas y más comunicadas, pero más solas que nunca. Donde hay recursos psicológicos disponibles más que en cualquier otra generación, pero también existen más suicidios, más ataques de pánico, más pastillas para dormir, jóvenes que están rotos por dentro. ¿Y sabes qué es lo más fuerte? Que muchos cristianos también están atrapados en la ansiedad, el miedo y la depresión. Y no lo hablan, o peor aún, no se les dice que la raíz de esto muchas veces no es la parte emocional o química del cerebro, sino que es espiritual. Hoy no venimos a minimizar el dolor, venimos a exponer su raíz y a mostrar la única salida real de ese estado, y es la palabra de Dios. Cristianos que sirven pero que lloran en silencio, hombres fuertes por fuera pero desmoronados por dentro, mujeres que oran pero que ya no sienten paz. Y la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Y qué hace la iglesia? Muchas veces la iglesia calla o lo ignora o te dice, ten fe. ¿Cómo confiar en medio del dolor? Hablaremos de insomnio, ansiedad, de tristeza crónica, la depresión severa. Vamos a mirar lo que dice Cristo en su palabra y lo que el mundo no puede darte. El insomnio, lo que muchos viven hoy, pero pocos explican. El insomnio del alma, cuando no puedes descansar aún durmiendo. El insomnio no es solo poder dormir, es no poder descansar aunque estés acostado. Es tener los ojos cerrados, pero la mente despierta gritando. El insomnio puede ser crónico o pasajero. Es cuando el alma está tan cargada que ni el cuerpo obedece. El insomnio no es solo estar despierto a las 3 de la mañana, es cerrar los ojos pero no poder callar los pensamientos, es tener el cuerpo agotado, pero el alma revuelta. Es acostarse esperando descansar, pero te visita la ansiedad, te visita la culpa, te visita el miedo. Es que el silencio de la noche pareciera que nos obliga a escuchar lo que hemos evitado en el día. Las palabras que no dijimos, las decisiones que no tomamos, los pecados que no confesamos. Y mientras todos duermen, tú peleas contra una tormenta invisible y a veces no sabes si tienes insomnio o simplemente tu alma ya no encuentra reposo. El Salmo 4, verso 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Está bien dormir bien y más tiempo, eso nos ayuda, pero lo mejor no es dormir más, lo mejor es confiar en aquel que da descanso a los cansados. El Salmo 4:8, repito, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cuando no hay confianza plena en Dios, el alma no descansa, aunque el cuerpo se acueste. El insomnio muchas veces revela que cargamos lo que no hemos rendido.
Mateo capítulo 11, verso 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El insomnio del alma, cuando no puedes descansar aún durmiendo. El Salmo 6, verso 6. Cada noche, inundando de llanto mi lecho, riego mi cama con mis ojos, con mis lágrimas. Hay quienes se acuestan cansados, pero no descansan. El alma cargada no duerme en paz ni aún con los ojos cerrados. Y muchos viven así, acostados pero intranquilos, adormitados pero sin poder dormir y sin paz, con cambios de humor, viven irritables. ¿Por qué? Porque el alma no fue creada para que se cargue sola ella misma. El alma fue creada para ser sostenida por su creador. Cristo no vino a suavizar el dolor, Él vino a derrotarlo. Isaías capítulo 53, verso 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Jesús no es un coaching emocional, es el Salvador del alma rota. Él no vino a animarte, vino a morir por ti en Getsemaní. Él sudó sangre, conoció la angustia, fue traicionado, fue burlado, azotado, y todo eso lo llevó para que tú hoy tengas una paz y victoria. Ansiedad. Definición clínica. Es la respuesta del cuerpo al estrés, caracterizada por preocupación excesiva, tensión, palpitaciones, dificultades para concentrarse y sensación de peligro constante. La ansiedad, en términos espirituales, es el intento de controlar lo que solo Dios puede gobernar. La ansiedad no siempre se ve, a veces se disfraza de me siento cansado, ando ocupado, todo está bien, pero por dentro hay un corazón acelerado, hay pensamientos que se repiten como un eco que no se apaga y nos dice, ¿y si no lo logro? ¿Y si me dejan? ¿Y si fracaso? ¿Y si no soy suficiente? La ansiedad no solo es estrés, es una carga interna constante, como si siempre estuvieras a punto de perder el control. Es vivir preocupado por lo que aún no ha sucedido, no ha pasado. Es cargar el mañana sin haber sanado el ayer. Y aunque no toda ansiedad es por falta de fe, muchas veces es un indicador de que hemos quitado los ojos de Cristo y hemos puesto los ojos en la tormenta. La ansiedad es miedo anticipado, es preocupación sin dirección, culpa sin solución, es vivir cargando el mañana sin haber descansado del ayer. Y aunque no siempre tiene raíz espiritual, el alma sin paz, sin Dios, vive ansiosa. La palabra no dice que no vamos a sentir ansiedad, pero en lugar de alimentarla, debemos llevarla a Dios en oración. ¿Cómo se alimenta la ansiedad? Muchas veces la ansiedad no aparece de la nada. Alimentamos, se cultiva, se fortalece cuando permitimos ciertas actitudes, ciertos pensamientos, le damos cabida a esos pensamientos. Y cuando tenemos ausencia espiritual de la palabra de Dios, la ansiedad se alimenta cuando meditas más en tus problemas que en las promesas de Dios. El Salmo 94, verso 19, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Bendita palabra de Dios. La ansiedad crece cuando repites una y otra vez, pero no meditas en lo que Dios ha dicho. Es la meditación constante de algo que te angustia. Nos acordamos más de nuestros problemas que de la palabra de Dios. La ansiedad es a menudo la alarma de un corazón descontento. Filipenses capítulo 4, verso 6. Por nada estéis afanados, y la paz de Dios guardará vuestros corazones y pensamientos. La ansiedad se alimenta cuando crees la mentira del enemigo y no la verdad de la palabra. En Juan capítulo 8, verso 44, no hay verdad en él cuando habla mentira
de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás susurra a nuestra mente: no vas a poder, Dios no te escucha, esto no tiene salida. Y si tú lo crees, tu ansiedad se multiplica. Pero la palabra de Dios dice: no te dejaré ni te desampararé. Eso está en Hebreos capítulo 13, verso 5. La ansiedad se alimenta cuando te aíslas, cuando no hablas con Dios ni con otras personas. El alma ansiosa quiere estar sola, pero esa soledad le da más voz al temor. Cuando dejas de orar, de buscar consejos, de estar en comunidad, la ansiedad toma y gana más terreno. La ansiedad se alimenta cuando quieres tener el control de todo. La ansiedad te dice: tú debes resolver eso, pero Dios dice: entrégamelo a mí. Control y paz no pueden vivir juntos. Hoy confías, hoy te consumes. Una variación. Proverbios capítulo 3, verso 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La ansiedad se alimenta cuando no descansas en la soberanía de Dios. La ansiedad no resuelve nada, pero confiar en Dios lo cambia todo. Cuando sabes que Él tiene el control, tu alma descansa. Mateo capítulo 6, verso 25. No os afanéis por vuestra vida. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Si hoy estás ansioso, examínate. ¿Estás alimentando tu ansiedad o estás alimentando tu fe con la palabra de Dios? ¿Estás llenando tu mente con su palabra o estás llenando tus temores? Tu mente de temores. La ansiedad no se elimina ignorándola, se vence rindiéndola a Cristo y dejando de alimentarla. Hablemos de crisis nerviosa. Una crisis nerviosa, también llamada colapso nervioso, no es un diagnóstico médico oficial, pero es una forma común de describir un momento de quiebre emocional y mental y hasta físico. Es donde la persona ya no puede sostener más el nivel de presión o de dolor que está viviendo, que está experimentando. Los síntomas comunes son llanto incontrolable, bloqueos emocionales, sensación de que todo es demasiado fuerte, palpitaciones, temblores, pensamientos negativos, extremos, no puedo más, quiero desaparecer, una fatiga extrema sin explicación. No hay una explicación médica clara, dificultad para concentrarse, hablar o razonar, aislamiento y ansiedad. ¿Qué causa una crisis nerviosa? Acumulación de estrés emocional o físico, el duelo por la pérdida de un ser querido, problemas familiares, patrimoniales, problemas con hijos, fracaso, pérdidas económicas, pérdidas de empleo, enfermedades, malas noticias, traumas no controlados. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre esto? La Biblia no usa el término crisis nerviosa, pero sí describe momentos donde personas de Dios llegaron a su límite emocional y espiritual. En Primera de Reyes, capítulo 19, verso 4, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Elías colapsó emocionalmente por miedo, soledad y agotamiento. Eso fue una crisis nerviosa. Lo describe la Biblia, aunque no lo llame tal cual. ¿Qué hace Dios en una crisis nerviosa? Salmo 34, verso 18. Cercano está Dios a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios no desprecia tu colapso. Él no se aleja, Él se acerca. Ahora hablemos del ataque de pánico. Definición clínica. Es una crisis nerviosa de pánico que se manifiesta con sudoración, palpitaciones, sensación de ahogo, miedo extremo, temblores, pérdida de control por algunos minutos. Es una reacción súbita del sistema nervioso ante una amenaza real o una amenaza que se perciba. Es como un terremoto interior donde el miedo ha tomado el control en la mente. Una crisis de pánico es
como si el cuerpo gritara sin poder gritar. Es una guerra interna que explota el corazón. El corazón palpita, corre, el aire falta, el mundo se cierra. Sientes que te vas a morir, pero no te mueres. Sientes que todo se va a acabar, pero es una ilusión amplificada. Es una tormenta sin aviso que puede durar minutos, pero deja cicatrices si no se trata. ¿De dónde viene este ataque de pánico o el ataque de pánico? Cada caso es distinto. A veces son factores químicos, otras veces son traumas, duelos, estrés acumulado. A veces es una tormenta espiritual disfrazada de ansiedad. El pecado oculto, no confesado, no tratado, puede afectar profundamente el alma, la mente y el cuerpo. No podemos reducir todo a un diagnóstico médico, ignorando la parte espiritual. Cuando todo se rompe por dentro, el Dios Todopoderoso nos da esperanza viva y es su misericordia, se renueva cada mañana. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Lamentaciones capítulo 3, verso 21. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Dios quiere entrar en tu corazón, no para juzgarte, sino para sostenerte. No corras lejos de Dios, clama aunque no tengas palabras, llora aunque no haya fuerzas para orar. Dios entiende el lenguaje incluso cuando no hablas. Él es tu creador. Cuando no puedes hablar ni llorar, el Espíritu Santo intercede por ti y por nosotros. Romanos capítulo 8, verso 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Isaías capítulo 41, verso 10. No temas, porque yo estoy contigo. ¿Qué dice la Biblia del temor? Hablemos del temor. Proverbios capítulo 29, verso 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Dios, en Jehová, será exaltado. La Biblia reconoce que el temor es una trampa, un lazo que amarra el alma, que impide avanzar y que paraliza. ¿Cuáles son esos temores humanos más comunes? Temor al presente, a lo que va a pasar. ¿Y si no puedo con esto? ¿Y si todo se me viene abajo? Crisis económicas, problemas familiares, enfermedades, malas noticias, temor al mañana, al futuro. ¿Y si pierdo todo? ¿Qué sería de mis hijos? ¿Y si me enfermo? El alma se angustia por lo que aún no ha pasado. Es una angustia, temor al fracaso, a no cumplir expectativas, temor a equivocarse, a no ser suficiente, temor a ser rechazado, temor a ser ignorado, temor a ser traicionado, temor a la muerte. Y ese es el mayor temor de los humanos, porque eso nos conecta con la eternidad. Y los temores sin nombre. Hay quienes dicen, no sé qué es lo que siento, pero tengo miedo. Es lo que llamamos temor de temores. Un temor como elevado a la potencia. ¿Por qué tememos? Porque nos sentimos sin control, porque hemos quitado la mirada de Dios, porque creemos en las mentiras del enemigo, porque nuestro corazón ha dejado de confiar en el carácter de Dios y en su palabra. ¿A quién debemos temer de verdad? Mateos capítulo 10, verso 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Jesús no dice que no temamos nada, dice que aprendamos a temer lo correcto. El temor de Dios no te paraliza, te libera. ¿Qué hace Dios con nuestros temores? Salmos 34, verso 4. Busqué a Jehová
y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Dios no te exige valentía perfecta. Él te llama a buscarlo y cuando lo haces, Él no te juzga. Él te libera de la cautividad, de lo que te hace preso. ¿Qué produce el temor del mundo? El temor del mundo te paraliza, te desgasta el alma, se basa en inseguridad, te hace inseguro. Es cambiante según las emociones de las personas. Ahora, ¿qué produce el temor de Dios? Te libera, te renueva el corazón, renueva tu fuerza, se basa en reverencia y permanece en la verdad. Quizás ni tú mismo entiendes tu angustia, pero Cristo sí la entiende. Jesús mismo vivió momentos de agonía profunda antes de ir a la cruz. Su alma estaba tan angustiada que sudó como gotas de sangre, dice la palabra. Lucas capítulo 22, verso 44. Y estando en agonía oraba más intensamente, era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cristo conoce tu nivel más oscuro de angustia. Por eso no quiere dejarte ahí, solo, sin paz, sin sanidad. ¿Puede una crisis emocional o espiritual venir de pecados no confesados? Sí, bíblicamente es posible. Aunque no todas las crisis se deben al pecado personal, la Biblia sí muestra que el pecado oculto, no confesado o no tratado, puede afectar profundamente el alma, la mente y el cuerpo. El Salmo 32, verso 3, mientras callé se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor sequedades de verano. Aquí el rey David describe lo que sintió cuando no confesó su pecado con Betsabé. No fue solo remordimiento emocional, fue una angustia interna, fue una sequedad espiritual y una aflicción en su cuerpo, somatizada en su cuerpo. Salmo 51, verso 8. Hazme oír gozo y alegría, vuelve el gozo de tu salvación. Cuando el pecado no se enfrenta, se pierde el gozo de la salvación, la comunión se enfría, la mente se llena de confusión. Esto puede detonar en crisis, en ansiedad, en temor, opresión, insomnio e incluso en ataques de pánico. El Espíritu Santo redarguye, pero si se endurece el corazón, viene el colapso. Hebreos capítulo 3, verso 15. No endurezcáis vuestros corazones. Muchas personas sienten un peso que no entienden. Y a veces ese peso es el resultado de estar en rebelión interna contra Dios. Hay una lucha entre la conciencia y el pecado no entregado, que tarde o temprano produce un colapso emocional o espiritual. La disciplina de Dios también puede manifestarse en aflicción emocional. Dios al que ama corrige, dice su palabra, Hebreos 12, verso 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que le recibe por hijo. Dios puede usar la incomodidad emocional como una señal de alerta para llamar al arrepentimiento, no porque Él quiera destruirnos, sino porque quiere restaurarnos. No toda crisis es causada por el pecado, no toda depresión es castigo, no toda ansiedad es rebelión. Cristo mismo vivió angustia. En Lucas capítulo 22, verso 44, sufrió sin haber pecado directamente. Pablo vivió oprimido. Es un error culpar a alguien automáticamente por su dolor. Cuando una crisis puede ser fruto del pecado, cuando hay desobediencia persistente, cuando se ha endurecido el corazón, cuando hay pecado oculto, la ciencia ya no puede más, no hay un diagnóstico definido. Cuando el Espíritu Santo está redarguyendo fuertemente y uno sigue resistiéndose a Dios. Dios no humilla para destruir, Él hiere para sanar, confronta para restaurar y disciplina para corregir y siempre llama a volver. En Juan capítulo 1, verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Depresión. ¿Depresión o desmotivación? Hoy muchos viven deprimidos, pero no lo saben. Y otros piensan que están deprimidos, pero en realidad están desmotivados. ¿Sabes cuál es la diferencia? La desmotivación es temporal, es falta de ánimo, es un bajón emocional. Una etapa difícil, la depresión, es profunda, es oscura, es una condición donde la persona ya no siente nada, ni siquiera tristeza, es como un apagón interior. La desmotivación es, no quiero hacer esto hoy. La depresión es, no quiero vivir. La desmotivación puede mejorar con descanso, cambio de rutina o palabras de aliento, pero la depresión necesita intervención de Dios, de la comunidad y en algunos casos también ayuda médica. El Salmo 42, verso 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. La depresión no solo es llorar, a veces es no sentir nada, a veces es fingir que estás bien porque ni tú mismo entiendes lo que te pasa. Pero Dios sí conoce tu corazón y Él no te juzga por sentirlo o sentirte mal. Él te llama a rendirte a Él. La depresión no siempre grita, a veces se disfraza. El Salmo 42, verso 3 dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Hay quienes pueden predicar, trabajar, estudiar, convivir, pero ¿cómo están por dentro? El enemigo no siempre te ataca con pecado visible, a veces te apaga en silencio. Hay niveles depresivos, insomnio crónico, tristeza persistente, falta de propósito, desmotivación, ausencia de gozo espiritual, desconexión emocional, crisis severas, con pensamientos destructivos. Pero todo eso no significa que Dios te ha dejado, significa que necesitas volver a su palabra y rendirte de verdad. La parte médica importa, pero no salva. Sí existen condiciones clínicas reales, hay situaciones donde se requiere atención médica. No es falta de ir al médico, pero sí es un error pensar que lo médico reemplaza lo espiritual y lo eterno. Las pastillas pueden calmar el cuerpo, las pastillas pueden calmar el cuerpo, pero solo la palabra de Dios transforma el alma. Hoy no te voy a decir que dejes al médico, te voy a decir que Cristo debe estar por encima de todo diagnóstico. La depresión no es siempre lágrimas, a veces es vacío, a veces es indiferencia, a veces es sonreír sin sentir. Pero lo más duro de la depresión no es el dolor y la tristeza, muchas veces sin motivo. ¿Sabes qué es lo peor de todo? La mentira de que nada va a cambiar. El apóstol Pablo pensó que moriría y a veces no podemos más. Pero eso no te hace menos cristiano. Pero lo importante no es si te hundes, sino a quién clamas cuando te estás hundiendo. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 8. Fuimos abrumados en sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. La depresión no se vence con frases positivas ni con declaraciones mágicas. La depresión se vence con rendición verdadera a Cristo. La palabra no añade peso, la palabra quita la carga. Mateo capítulo 11, verso 28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cristo no dijo mejoren primero y luego vengan. Dijo vengan tal cual como están. Él no rechazó a los rotos, Él se acercó a ellos. No todo se quita, no todo se arregla como nosotros quisiéramos. Algunas cosas se tienen que llevar a Dios.
Segunda de Corintios capítulo 12, verso 9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo pidió ser libre de su carga y Dios le dijo, te daré gracia, no escape. Hay personas que serán sanadas por completo, otras aprenderán a caminar con el dolor, pero sostenidas por Cristo. En ambos casos, la gloria es de Dios. Isaías capítulo 53, verso 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Cristo no es un motivador, Él es el salvador de almas. Él no vino a darte frases, vino a darte redención. Él no vino a suavizar el dolor, vino a vencerlo en la cruz. No todo se arregla como queremos, pero todo puede ser llevado a Dios, a Cristo. Hasta el quebranto tiene propósito. El Salmo 34, verso 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cansado? ¿Sin fuerza? ¿Sin paz? No te escondas, no te calles. Corre a Cristo. Él no espera que mejores para recibirte. Él te recibe para empezar a sanarte. No todo lo que sientes se va a resolver de inmediato. No todo lo que llevas se te va a quitar esta noche. Pero todo lo que llevas puedes entregarlo a Cristo hoy. La vida no siempre se arregla como nosotros queremos. Tal vez no estás bien y lo sabes. No tienes paz, no tienes fuerza, no encuentras descanso y puede que estés apartado. O quizás nunca has conocido realmente a Cristo, pero hoy Él te está buscando. No es casualidad. Tal vez sientes que algo dentro de ti se quebró. Tal vez tu salud se deteriora. Quizás estás atravesando por un divorcio, una situación de crisis matrimonial. Tal vez tus hijos están lejos del Señor, atacados por vicios, por rebeldía. Quizás estás enfrentando una terrible enfermedad, una sentencia legal, una situación de juicio, una deuda impagable. O tal vez estás simplemente cansado de intentar seguir sin Dios y has probado de todo. Distracción, trabajo, relaciones, relajarte, dinero, pastillas, terapias, pero nada llena el vacío. Pero Dios no necesita que todo se arregle para usarte, sanarte o sostenerte. Él necesita que vengas a Él como estás. Hoy Cristo te llama, no para señalarte, sino para restaurarte. No para exigirte perfección, sino para darte vida eterna y descanso real. El Salmo 55, verso 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sostendrá. No dejará para siempre caído al justo. Estás caído y estás cansado, Él te carga. Estás roto, Él te restaura. Cristo no te pide explicaciones. Él te extiende su mano y tú decides si sigues cargando o poner fin y lo sueltas todo a sus pies. Si llegaste hasta aquí, si algo te habló en este mensaje, no es por casualidad. Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Esto no es una fe emocional, no es una motivación, no es algo momentáneo, no es positivismo ni terapia, es fe verdadera. Y esa fe no nace del ánimo humano, sino de escuchar la palabra de Dios. Muchos han probado una fe artificial basada en frases bonitas, en buenos consejos, que no funcionan para quitarte ese peso. Y cuando llegan las pruebas, te derrumban. Pero la fe nace de la palabra, que permanece para siempre, incluso cuando tiemblan las emociones. Ahora que has oído este mensaje, el siguiente paso es responder a la palabra. ¿Estás dispuesto a rendirte? ¿Estás dispuesto a rendir tu vida a Cristo? Romanos capítulo 10, verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es lo que Él quiere decirte.
No es emoción, sino entrega. No es perfección, sino fe verdadera. Cristo no vino a motivarte, Él vino a salvarte. Y si hoy lo recibes y no lo rechazas, Él no te rechazará. No endurezcas tu corazón. Dios aún habla por su palabra y muchos que están pasando ansiedad, insomnio y depresión han dejado de escucharla. Se han endurecido por dentro, por el mismo dolor, se aislaron de Dios, que es el que quiere sanarlo. La palabra no es solo consuelo, es también advertencia. En Hebreos capítulo 3, verso 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. No se trata solo de lo que sientes, sino de quién estás creyendo. La incredulidad no solo impide la paz, impide el reposo eterno. Si estás oyendo su voz, no endurezcas tu corazón. Nada te puede separar del amor de Dios, pero no ignoremos su justicia. A veces no puedes dormir, a veces el alma se ahoga en pensamientos que nadie ve, a veces la fe se debilita y el corazón se enfría, pero escucha lo que dice Dios, no lo que te dicta la emoción. Romanos capítulo 8, verso 38. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No importa cuán profundo estés hundido, el amor de Dios en Cristo llega más abajo de lo que estás hundido. No importa cuánto te desmorones por dentro, su fidelidad permanece firme. Aunque todo te falle, Él no te dejará jamás si estás en Cristo. Pero no confundas su amor con permisividad, ni su paciencia con debilidad. El mismo Dios que ama con intensidad, también juzga con justicia. Hebreos capítulo 10, verso 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios no cierra los ojos al pecado. Dios no pasará por alto la incredulidad. Dios juzgará todo. Nadie escapará. El libro de Eclesiastés, capítulo 12, verso 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El que juzga todo te ofrece hoy su amor. Entonces, ¿qué debes hacer? Cree, arrepiéntete, ven a Cristo. Él no solo es consuelo de los que lloran, Él es el Salvador de los que creen y Él es el juez de los que le rechazan. Oremos, ora conmigo. Puedes repetir esta oración. Señor Jesús, hoy reconozco que te necesito. Creo que moriste por mis pecados y que resucitaste para darme vida. Te pido perdón y con todo mi corazón te recibo hoy como mi Señor y Salvador. Hazme una persona nueva y enséñame a vivir para ti. En el nombre de Jesús, arranca, Señor, de mí todo lo que me atormenta, Señor, todo lo que me produce insomnio, ansiedad, pánico, miedo. Señor, extiéndeme misericordia y gracia. Te lo pido, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, Dios te bendiga grandemente. Espero que esta palabra haya tocado tu vida.